Bueno, señores, de la política doméstica vamos ahora a la verdadera política. La política internacional con un experto en esta materia. Se trata de Elix Fernández, que está con nosotros temprano aquí en Despierta RD. Bienvenido, Bueno, Elix. Bienvenido, embajador. gracias, Bienvenido. Paola, un placer, Gilbert, Gisette. Yo me informo con ustedes y hoy me ha tocado estar en el set informándome. Qué bueno, bienvenido. Hay una curiosidad que yo tengo. Estaba leyendo ahorita el periódico El País de España. Los presos en California están siendo utilizados para sofocar el fuego ahora mismo que está ocurriendo. Y le están pagando $27 diarios. Sí. Y también se le va a reducir la pena. Así Mira es. qué bien. En Estados Unidos el sistema carcelario permite los trabajos forzosos y hay algunas personas que pudiera aprovecharse la experiencia aquí en República Dominicana, que mantenemos 25,000 presos Vagos. en el sistema penitenciario y pudiéramos ponerlo a producir. Entonces sí, es una experiencia muy interesante. Pero en ese mismo plano y cayendo en el internacional, decía yo, Gilbert, hace unos días compartiendo en otro espacio contigo, que a partir del 20 de enero vamos a tener muchas temas internacionales porque Trump genera un inconveniente. Ayer en la tarde Trump, sin ton ni son, Gisette, se despierta calificando a los bomberos y a las autoridades californianas como incompetentes. Al gobernador. Y al gobernador, o sea, Trump es un fenómeno increíble. No, y pese a la situación que han estado viviendo y cómo han intentado ellos sofocar estos incendios, destaparse con esas declaraciones muy fuertes. ¿Qué usted cree que va a pasar con Trump y Ucrania, hablando de eso, ahora que Ucrania está siendo de alguna forma un poco repudiada por Europa y que están cansados ya de tener que sostener esta guerra económicamente? Justamente ahora mismo, cuando venía camino al set, me estaba actualizando con las noticias internacionales y el mundo va a caminar hacia la paz. Aunque Trump es un showbiz, un hombre que espectaculariza, yo puedo afirmarte, Paola, que Trump es más espuma que chocolate. En el sentido de que él habla mucho, presiona y te genera un lío en Panamá, te genera un lío en Canadá, pero desde el punto de vista de la practicidad, cuando gobiernan los republicanos, los conflictos bélicos se aminoran. Por lo tanto, en el caso de Israel, bueno, ya Hamas y Israel acaban de anunciar en la mañana, tarde de ellos de hoy, mañana nuestra, ya que están en la fase infine, la parte final de un acuerdo. O sea, es una buena noticia porque Trump dice que no va a seguir financiando. Por lo tanto, si no hay financiamiento a la guerra, que tú sabes que es parte de una industria en Estados Unidos, entonces el conflicto tendrá que mermar y todos hemos sido testigos de lo que está pasando. Con respecto a Ucrania, siendo candidato, todavía no había sido Gisette electo presidente y había dicho que no iba a seguir financiando eso. Por lo tanto, le manda un mensaje claro a Estados Unidos en la administración Trump a su aliado Volodymyr Zelensky, o Vladimir Zelensky, como se conoce, el jefe de Estado ucraniano, de que ya él no le va a dar más recursos, por lo tanto, también lo obliga. Y hoy el ministro de Exteriores de Rusia dice que dan garantías de seguridad y de paz a Kiev, o sea, en el sentido de que están dispuestos a sentarse a un acuerdo. Y esas son buenas noticias para el mundo. O sea, que esa presión que dice Trump que va a hacer a través de los aranceles a México, a China y a esos países, probablemente no se dé, porque hay muchos análisis de cómo afectaría esto. No. Y hemos visto... Es muy contrario, Paola. Y perdona que te interrumpa, en el plano comercial sí es muy activo y sí cumple Trump. Ok, porque hemos visto que su pasada gestión también fue similar. Así es. Estas estrategias que él quiere volver a implementar fueron parecidas a lo que hizo anteriormente. A veces uno piensa, Gilbert, Gisette, que Trump es tonto. Trump es muy inteligente. Trump, brillante. Haber llegado 2 veces a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y en este último proceso. Y bajo este último proceso, toda la campaña la llevó durante varios procesos penales, inclusive ahora, aunque va a asumir, es el primer presidente condenado oficialmente que asume la presidencia de la República. Aunque no 32 cargos criminales. Exactamente, aunque no va a guardar prisión, pero está condenado y tendrá que ser fichado en un momento determinado. Entonces Trump sabe que el problema más serio que tiene Estados Unidos es que el contribuyente está subsidiando conflictos bélicos, por lo tanto él se concentra en el tema de la economía, porque el gran problema de la política, como decía un político norteamericano, que es una frase ya simbólica, el problema es la economía, decía, el problema es la economía, estúpido. Por tanto, Trump está muy claro que él tiene que recuperar empleo, que él tiene que mejorar los ingresos de Estados Unidos con los ingresos para entonces hacer un buen gobierno. Aplatanando la llegada de Trump por una segunda ocasión al poder en los Estados Unidos, en la República Dominicana, ¿cómo podría esto impactar en materia económica y en materia de las relaciones bilaterales?
Mira, con los demócratas no nos fue muy bien en términos de que, como tú sabrás, después de la última embajadora, la señora Robert Bernstein, no hemos tenido embajadores, todavía tenemos un encargado de negocios, y con la simple elección del presidente Trump, me reía yo un poquito, Paola, pero Paola, que conoce mucho de esto, decía la gente nominó a alguien, todavía no nomina porque a partir del 20 anunció Trump ya una nueva embajadora para la República Dominicana y para otros países. Por lo tanto, yo pienso que van a mejorar. Además, Trump conoce bien la realidad dominicana, porque acuérdate que Trump es técnicamente neoyorquino. Por lo tanto, Nueva York es la segunda patria del dominicano. Por lo tanto, pienso que nos irá bien en términos de mejorar las relaciones diplomáticas. La designación de un embajador o embajadora fortalece esos vínculos. Yo pienso que el futuro puede ser más promisorio. Además, los republicanos tienen menos compromiso con el caucus negros demócratas, que se compromete a veces con el tema haitiano y negocia con el caucus negro los demócratas, y ahí nos afecta un poco con el tema haitiano. Por lo tanto, el tema de la salida al problema haitiano, que es un problema nuestro, Giselle, tú que vienes de la línea noroeste y yo, que conocemos muy bien ese problema, yo pienso que puede tener, al menos en términos de relaciones y de aportes del gobierno republicano, un poquito de mejoría. Maduro y el futuro de Edmundo González Urrutia. Bueno, complicado. Ahora nosotros tenemos a Edmundo González Urrutia en la República Dominicana, pero no sabemos en qué calidad lo tenemos. Tenemos técnicamente un problema y habrá que definirse en algún momento. El panorama de Venezuela no es nuevo. No entiendo por qué la gente se sorprende. Ya nosotros conocemos bien el caso de Leopoldo López, conocemos el caso de Enrique Capriles, conocemos Guaidó. María Corina había sido acordada con los Estados Unidos de Norteamérica. La administración Biden comete el error y le levanta sanciones y le paga 11.000 millones de dólares y le sigue comprando petróleo, y Maduro y Diosdado Cabello lo engañaron técnicamente cuando le dieron el dinero, le pagaron lo otro. Entonces cerraron la negociación y no admitieron a María Corina Machado, que tenía posibilidades de competir seriamente y ganar el proceso electoral. Va a gobernar estos 6 años seguro Maduro con mucha inestabilidad. La comunidad internacional seguirá emitiendo sanciones. Hemos visto lo que ha hecho la Unión Europea en esta semana. Estados Unidos ofrece de manera simbólica una cifra récord de 25 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, una cifra, Gilbert, que solamente había ofrecido por Osama Bin Laden. Estados Unidos. No, Estados Unidos. Junto a sus dos manos derechas también. Ahí estamos calculando exacto. 25 por 3. Exacto. A mí me encanta Estados Unidos. ¿Sabes dónde van a buscarlo? Si lo ganan ellos mismos, los cuartos. Óyeme, Pero, 25 millones de dólares. Exacto. Por la hay una cabeza. posibilidad real de que Cuando ellos esto saben dónde ocurra. está. 25 por padrino y 25 por Diosdado. Señores, no perdamos esta interesante pregunta que nos hace Gisette. ¿Hay posibilidades reales? No, mira, Gisette, lo que ocurre, teleaudiencia de Despierta RD, hay un control absoluto que tiene Maduro y el régimen Maduro chavista en Venezuela. Tienen el control del partido, un partido fuerte, el PSV, tienen el control del gobierno, pero tienen el control más importante. Hay una gran complicidad y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas. Y estos regímenes despóticos, dictatoriales, solamente es posible tú combatirlos con un pueblo en la calle y con un fraccionamiento de las Fuerzas Armadas. Y hasta ahora están muy consolidados. Cabe destacar, en medio del proceso, el tema que tiene que ver con que regímenes o gobiernos de izquierda han dado un poco la espalda a Maduro, lo que llama poderosamente la atención al cuestionamiento al último proceso electoral. Hemos visto el caso de Petro en Colombia, hemos visto el caso de Gabriel Boric, por ejemplo, que se pronunció muy fuertemente, inclusive lo calificó de dictadura, y así los casos de los más cercanos, como Xiomara Castro de Honduras no asistió a la toma de posesión, la presidencia Claudia Sheinbaum de México tampoco lo hizo, y entonces se está quedando muy solo el régimen de Maduro en el plano internacional. Elic, 3 focos de resistencia en América Latina. Estados Unidos no ha podido con ellos. Cuba, Nicaragua, Venezuela, que ya ahora va para ¿cuánto? ¿Para cuántos años sé que está? Ahora ya tiene 12 años, va rumbo a 18 años. Más 6, 18. Decimos el periodo de Maduro, pero si contamos lo de Chávez estamos hablando de... Es difícil que lo quiten de ahí. Sí. Estos 3 focos de resistencia, de dictaduras,
Lo que pasa es que que de los Estados Unidos no ha podido hacerle frente. Sí, lo que pasa es que tú sabes que en el año 1991 termina la Guerra Fría. Por lo tanto, el mundo se convierte técnicamente en un mundo unipolar, con la hegemonía de Estados Unidos. Y ya pasamos de lo que nosotros llamamos en diplomacia el hard power, el uso de la guerra, el uso para solucionar los conflictos, al soft power. Por lo tanto, como Estados Unidos estaba solo en el escenario mundial, ahora tú sabes que emergen los BRICS, emerge China, Rusia, creando un bloque. Entonces ahora no es posible tú solucionar por medio de invasiones o de movilizar fuerzas militares sin el apoyo de los organismos internacionales. Entonces Naciones Unidas tiene una gran limitante que tú conoces muy bien, Gilbert, y toda nuestra teleaudiencia, que es el tema del Consejo de Seguridad, el derecho al veto. Por lo tanto, hay 5 países que controlan y entonces Estados Unidos y Rusia vetan cualquier esfuerzo que se haga en pro de establecer orden en un determinado país o de intervenir militarmente un país. Entonces, eso es una gran militante que hay que buscar en la salida a través de los mecanismos que te dan las organizaciones internacionales, que son básicamente sanciones. Ok, está bien ahí. Desde el punto de vista está económico. bien ahí con esos 3, pero entonces con Haití no ha podido dar pie con bola. ¿Qué pasa? El problema de Haití es básicamente que la comunidad internacional, y lo digo responsable, ve la mayor salida, una salida muchas veces irresponsable, del problema haitiano, asumiendo República Dominicana gran parte de ese problema. Y cuando hay crisis, tanto puede haber desde el punto de vista migratorio, si hay, por ejemplo, un terremoto, ¿cuánta gente se desplazó hacia acá? Si hay conflicto armado, ¿hacia dónde viene la gente? La gente no se va a Canadá, a Estados Unidos, porque tenemos el problema de la insularidad. No pueden salir hacia otra parte. ¿Hacia dónde vienen? Entonces la comunidad internacional siempre quiere buscarle una salida hacia República Dominicana. La comunidad internacional, Naciones Unidas, no quiso involucrarse en otra misión de estabilización, por lo tanto, lo que le pidió a la comunidad internacional fueron fuerzas especiales armadas que vinieran, por ejemplo, como de Kenia, a tratar de coadyuvar a las autoridades haitianas a resolver siquiera se ha completado la cantidad de soldados que venían de Kenia. ¿Qué exactamente. No, y no Asuntos económicos. Y no va a dar resultado, inclusive, porque muchas veces en el plano de la Asamblea General o de otro mecanismo se comprometen con aportes países y luego no aparecen los aportes. Y entonces esas misiones quedan muy truncas. ¿Y cómo usted cataloga las reacciones, la reacción del gobierno dominicano frente a toda la migración haitiana que ha llegado a la República Dominicana? Ahora, con supuestos envíos de más militares por diferentes países de nuestra región, pero que al final no son lo suficiente. Vemos que el juicio a Jovenel Moïse todavía continúa. Sí, ayer se suspendió cuando estaban siendo conocidos. Las 17 un año imputados. más del terremoto, todavía las mismas condiciones. O sea, vemos que la situación no ha mejorado. No. ¿Qué debe hacer o cómo usted considera que ha reaccionado el país? Mira, cuando hablamos de frontera, nosotros no tenemos frontera propiamente dicho, es lo que nosotros llamamos una frontera porosa, porque hay pasos que son de control aduanero y control comercial para recuperar, pero luego nosotros no tenemos propiamente frontera. Entonces muchas veces tú repatrias 4 o 5 mil nacionales haitianos y a la semana están aquí de nuevo, o sea, es la lucha de nunca acabar. Pero el gobierno se puso una meta de 10,000 semanal. Inicialmente parecería que había empezado a cumplirla, pero posteriormente empezó a bajar este número de acuerdo a las cifras que Migración misma ofrecía. ¿Hubo alguna presión de algún sector internacional para que esto ocurriera? Aunque no es público, siempre ocurren esas presiones, porque era lo que te decía anteriormente, la comunidad internacional siempre ve a República Dominicana, estate tranquilo porque ustedes palían un poco la situación de Haití. Y lo peor es, Gilbert, que a veces uno ve un problema y uno le ve una salida al final del túnel, pero en este caso, hasta ahora no hay una propuesta concreta en Haití, no hay elecciones, sí. No hay la elección de un gobierno, todo es de facto lo que hay allá. El mecanismo de gobierno consensuado que buscaron no ha dado resultados, o sea, está preocupante la situación de Haití. Elic, con la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama, politólogo norteamericano, preconizaba al fin de la historia. Escribió un ensayo. Bestseller, si se puede decir, sí, sobre el fin de la historia. Y entonces ahí yo quiero preguntarte, se terminaron las ideologías en ese momento, según plantea él en su libro. Terminó Estados Unidos entonces con su hegemonía de intervenir países en América Latina, como tú has dicho, que es difícil de tomar las armas en contra de ellos. Mira, tanto Francis Fukuyama con El fin de la historia y Samuel Huntington con
Crisis de Naciones, ellos preconizaban que ya, como había una sola hegemonía, ya los conflictos iban a ser de otra índole, quizás religioso, ya Estados Unidos se iba a convertir en el gendarme del mundo, por lo tanto, los conflictos bélicos que conocíamos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las ocupaciones que hizo Estados Unidos durante todo el siglo XIX y el XX en nuestros países, ya eso era parte de la historia. Pero no. La historia desde el punto de vista de las relaciones internacionales tiene punto de inflexión y ese punto de inflexión con respecto a la hegemonía de Estados Unidos del 91 hasta esta época, aproximadamente 34, 35 años, está a punto de terminar. Por lo tanto, el próximo escenario global es un mundo bipolar o multipolar, donde vemos una gran presencia de China como bloque, de Rusia, de Irán, de Siria, de un lado, y los países de los BRIC que se pero ese uso del soft power, entonces, ha llevado a que Estados Unidos, a la apertura de este mundo multipolar, ha llevado a que Estados Unidos entonces se debilite un poco con relación a su hegemonía a nivel mundial. Lo que ha sucedido es lo siguiente, Gilbert. Aquí porque ya no se usa la guerra. En América Latina somos 35 países. ¿Qué pasa, Gilbert? Estados Unidos se descuidó un poco con América Latina, que era donde podía fortalecerse, y priorizó relaciones, por ejemplo, con la Unión Europea. Y entonces ahí aprovechó China inteligentemente en la última década del año, y entonces ya tú has visto el progreso extraordinario que ha tenido y el avance de China hacia América Latina. Por cierto, estoy escribiendo un trabajo interesante sobre la política exterior china hacia América Latina, y vemos ya como la mayoría de nuestros países, con salvos excepciones, Guatemala y otros, son los que permanecen. Eso va entonces ahí conjuntamente con los bloques que ha hecho Toyota, ha hecho Honda con otras fabricantes, porque China ha llevado al mundo de la fabricación de vehículos a arrodillarse, porque el tema de los vehículos eléctricos, China no permite que otras marcas tradicionales pasen. De ahí los principales problemas geopolíticos del mundo con el tema de las tierras raras y todo eso, porque es un control, se busca un control. Por eso una gente ve y dice, pero ven acá, ¿y a quién le interesa Groenlandia? Si ahí lo que hay... Exacto. Si ahí lo que hay ahora mismo es hielo. No, Trump es inteligente y Trump sabe las investigaciones que hay, y le manda un mensaje a los daneses que ¿Quién pudieran... controlará el litio? ¿Estados Unidos Exactamente, o China? el litio, el cobalto, ¿entiendes? Toda esa tierra rara. El ejemplo más cercano, Perú. Tiene conquistado China, Perú. Exactamente. Por decir algo. Bueno, Eli, gracias. Gracias a ustedes por darme el privilegio de estar en Despierta RD, y de verdad que es un privilegio. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve, no se vayan.